Vamos a hablar nada más y nada menos que con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, catedrático universitario y un analista político de primerísimo nivel. Con él vamos a tratar 4 temas que son de importancia nacional y que obviamente va a traer muchos criterios contrapuestos, por cierto, porque de eso se trata. Argumentativamente todos debemos contribuir en un diálogo, en una discusión positiva y objetiva. Lo fundamental es sacar resultados positivos. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Le manda saludos de Laurita Franco, que tengo otra cobertura en estos momentos. Buenas tardes, don Hugo, a usted y a Laurita. Mi doctor, hay el tema de apagones, crisis eléctrica. Se señalaba que no iba a haber apagones, que el Ecuador estaba con toda la disponibilidad necesaria para evitar cualquier tipo de problema, pero ya estamos viendo los primeros apagones y ahora se dice que es por el exceso de calor. Y hay crisis eléctrica, eso es indiscutible, y observamos como que la ministra no da pie con bola, está en todas partes y en ninguna, como en el infierno de Dante, y la gente necesita una respuesta contundente. Doctor, bienvenido. A ver, gracias, don Hugo. A ver, esa es una de las mayores mentiras que se han dicho oficialmente. No va a haber apagones. El mismo día que se dice que no va a haber apagones, hay apagones. Y luego la ministra termina por decir algo como esto, que es que sí iban a haber apagones, pero que no se le hizo conocer oportunamente a la ciudadanía. Miren, la crisis energética es una realidad. Hay apagones en Quito, hay apagones en Guayaquil y en otros sectores del país. ¿Por qué no hay honestidad política para aceptar que estamos en un proceso sí ya de apagones, lo cual además incrementa la inseguridad también, la falta de energía eléctrica? Y un tema allí importante, ¿qué se va a hacer para tratar de paliar esta crisis energética en la que ya el Ecuador está abocado, cuando de por medio nuestro mejor aliado en el tema de las crisis era Colombia? Ya no lo tenemos. Claro, Colombia, que nos entregaba energía eléctrica a un buen precio y de manera rápida y oportuna. Eso al Ecuador lo sacó de muchísimos problemas, pero lamentablemente hoy ya no tenemos esa posibilidad, no nos va a vender energía eléctrica. Y en el curso de los días, ¿qué puede o no pasar? Además, recordemos que incluso se habló de la posibilidad de que hubiese un fenómeno del niño anticipado. La meteoróloga Tamaín decía que va a haber... Como este es el país de los brujos y de las brujas, porque va a haber... Son clarividentes. Sí, va a haber un fenómeno del niño. No sabemos si será cierto o no, pero parecería ser que eso va direccionado al ámbito eminentemente político. Así es. Pero retrotraía la idea al tema de los apagones. Miren, la crisis energética se ha hecho incluso evidente con los malos pasos que ha dado el gobierno, con Progen, con Austral. Y entonces, miren, allí en estos casos evidentes de corrupción, donde el poder político que maneja todo en este país en este momento, y reitero, cualquiera que sea el sector, de la izquierda, el centro, la derecha, que concentra poderes negativos, porque se va a ir rompiendo la cuerda por el lado más débil, porque serán los mandos inferiores que tengan que responder por esos atracos, o son atracos a los recursos públicos. Como el caso de Progen, son más de $100 millones. Y en Austral, ahí hemos leído, porque están los documentos hechos públicos, que se está aceptando en plena conformidad la entrega de la chatarra que compraron los uruguayos. Entonces, y eso no lo conoce la ministra, no lo conoce el gobierno, porque en el fondo hay que recordar, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Lo convierte en cómplice. Sin duda, no, en autor por comisión por omisión. Correcto. Y mire, sobre esto, lo que sí hay de cierto es que hay funcionarios de Estado, como la ministra Manzano, que es intocable. Que es intocable. Y por mucho que hay sectores
que están reclamando al gobierno por la falta de eficiencia operativa en el manejo de la cuestión eléctrica, no pasa nada con la señora Manzano. Votarán a otros ministros. Cualquier momento, de pronto va a renunciar porque dice que se cansó del cargo. Pero el país está en una crisis energética terrible. Que no lo soluciona. Pésima administración. Y que no tiene además respuesta ni a mediano ni a largo plazo. Sí, doctor, de otra parte, usted señalaba de que la cuestión de estos apagones también alimenta, contribuye al desarrollo fuerte, si se quiere, de los niveles de inseguridad ciudadana. Frente a ello, con apagones o sin apagones, continuamos en la misma situación. Yo voy a insistir en algo que vengo diciendo. Yo no sé quién le da los indicadores que empieza a reproducir ahora el presidente Daniel Noboa, porque hay que admitirlo, desde hace 2 meses ya ADN y el gobierno están en campaña política. Las primeras clarinadas las dieron utilizando a la Fiscalía General del Estado como un fiscal encargado. Un fiscal, y aquí hay una serie de fichas, pero la Fiscalía es una de esas que le da información al Tribunal de los Contenciosos Electorales para que un ex militante de la Izquierda Democrática, Joaquín Viterillanga, disponga la suspensión temporal de la Revolución Ciudadana. O sea, la campaña política empezó por allí. Había que liquidar al enemigo. Estos enemigos, aunque se destruya la democracia. Sí, ese es el costo. La democracia se sigue haciendo pedazos y se sigue destruyendo porque hay un abuso del poder político fundamentalmente. Entonces, en este juego de tronos y en estas piezas, Fiscalía General del Estado con un fiscal encargado que no cumple los estándares que se exigirían para ese cargo. Por eso hay un reclamo ante la Corte Constitucional. Pero parece ser que la Corte Constitucional empieza a mirar para otro lado, no porque tenga rabo de paja, ojo, sino porque la presión política ha hecho muy que fuerte. Haya un contralor también funcional al ejercicio del poder político, que hace público 2 informes donde habría inconsistencia contra 2 jueces de la Corte Constitucional. Pero eso que tiene la reserva y que es delito además la divulgación, pues ya se hizo público. Y se afecta la honra, la dignidad, el prestigio, la integridad. Se estaría presionando con la Corte Constitucional, es evidente, ¿no? Es que este es el juego de tronos. Claro. Sí. El fiscal está en un lado, va al Tribunal Contencioso Electoral y consigue que se suspenda a la RC. No estamos haciendo defensa de la RC si hay motivos que no vaya el panorama y el mapa político. Es la forma como se manipula el poder. Y la Contraloría emite informe, y ya dice la Contraloría que están en lista los demás jueces de la Corte Constitucional. Hay una abierta amenaza contra incluso la estabilidad democrática del país. Porque el último gran bastión, que es la Corte Constitucional, que tiene pendiente examinar si es o no constitucional la entrega temporal del cargo al doctor Alarcón, justamente cuando, y esto entiendo que tiene cerca de 2 meses también este reclamo, como que la Corte Constitucional hoy comienza a congelar algunos reclamos. El que va dirigido al fiscal general, que hoy es el encargado de la investigación contra la jueza de la Corte Constitucional. ¿Gracias a qué? Gracias al informe de otra de las piezas del ajedrez político, el Contralor General del Estado. Por eso digo, en este juego de tronos hay una suma de alfiles ahí que se pusieron ya en evidencia. Entonces, frente a esto, nos dicen que la seguridad está controlada, que bajan los niveles, que el 90% ya está detenido, que hay operativos. Se ha dicho que en los operativos de un año hay como 70.000 presos, pero al final de la jornada yo creo que se quedan 5.000 personas detenidas, es decir, hubo 62.000 falsos positivos de personas injustamente privadas de la libertad. Y se habla de un clima de seguridad. ¿Qué seguridad? El fin de semana último, en La Libertad, siguen las masacres. Así es, de la provincia de Santa Elena, 6 muertos en una masacre
más de 30 disparos, otras 5 o 6 personas heridas en el Cantón La Libertad. Y el mismo fin de semana, en Salinas, otra tanda de heridos. Y hay, como yo sigo insistiendo, ahí está la Marina, está el Ejército, está la Policía. Entonces, ¿de qué nivel de mejoramiento en seguridad? Nada, la inseguridad va en aumento y lamentablemente esa es una factura en la que el gobierno sigue en mora. Doctor, de otra parte, esta famosa guerra de aranceles que la iniciara nuestro presidente, definitivamente, porque había la posibilidad o la viabilidad de mantener diálogos, se podía caminar hasta en conjunto con el presidente de Colombia en términos puntuales, aunque ideológicamente son diversos. Pero primeramente es el país, es lo que debe de prevalecer. Pero ante esta situación, que ahora 100% de aranceles a los productos colombianos, esto es prácticamente una declaratoria de guerra desde todo punto de vista, en plena crisis energética, donde sabemos que ellos son los que nos pueden dar la mano. Ahora, veladamente como que le exige a Petro, el señor Noboa, así como aquella ocasión nosotros te ayudamos, ahora te pido que también nos ayudes a nosotros. O sea, una doble discurso, si se quiere, y hasta vergonzoso. A ver, parece ser cierto que la actitud del gobierno de Ecuador y del presidente Daniel Noboa en particular es parte, parecería ser, de la estrategia que viene básicamente de Estados Unidos. Básicamente de Estados Unidos. Porque hay que recordar que el presidente Donald Trump incluso indultó a Hernández. Así es. El presidente condenado por tráfico de drogas de Estados Unidos, presidente de Honduras, condenado a 45 años por el ingreso de más de 400 toneladas de cocaína, dicho por la DEA, dicho por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por la Fiscalía de Nueva York, por el juez. Y lo indultó con el argumento de que, eso fue en época de Biden. Entonces, fíjense en qué mal predicamento queda la DEA, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que la Fiscalía de Nueva York. Claro. Pero es que no era un hecho aislado. Ese fue un golpe de timón. ¿Para qué? Para consolidar la posibilidad de que el candidato de la ultraderecha de Honduras llegue a la presidencia, como así se dio. En este juego, que es parte del Juego de Tronos mayor, hay el tema de la preocupación, porque en Colombia hasta hace unos meses el candidato Iván Cepeda se pensó que podía incluso llegar a ganar en una sola vuelta, estuvo con alrededor del 50% de la aceptación popular. Hoy ha bajado un 37.4%. Algunos observadores europeos piensan que en una segunda vuelta, sea con Del Espriella o con la señora Paloma Valencia, pudiera ganar Iván Cepeda. ¿Y quién es Iván Cepeda? Es un candidato de la izquierda colombiana.